Entonces el tema de esta tarde se llama Como un niño. Y básicamente es la perspectiva de Jesús hacia los niños. Así que lo que acabamos de leer realmente es un fragmento, es una historia muy pequeña, pero que tiene un trasfondo más grande que 3 versículos, pues, ¿no? De hecho, si podemos ver la narrativa a simple vista, básicamente el Señor estaba recibiendo a los niños, se enojaron los discípulos, Él los regañó a ellos y los niños salieron bendecidos. A grandes rasgos esa fue la historia, pues, ¿no? Pero va más allá de eso. Va tanto más allá que esta historia está narrada en 3 de los 4 evangelios. Y esos 3 de los 4 evangelios básicamente son los evangelios sinópticos. Hemos hablado un tanto de los evangelios sinópticos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Básicamente son evangelios que relacionan historias con un detalle más, un detalle menos, pero lo que hacen estos evangelios es confirmar esa historia. Ahorita leímos Mateo, pero también está en Marcos, y ahorita lo vamos a ver, y también está en Lucas. Y cada uno tiene esos detalles interesantes que ahorita vamos a ver, ¿vale? Entonces, yo voy a leer la mayoría de las veces, pero ustedes ayúdenme a esgrimear la Biblia rápidamente para que juntos estemos leyendo la palabra de papá. ¿Sale? Entonces, ¿estamos aquí, iglesia? Muy bien, pues vamos. Mateo, lo acabamos de leer. Si se dan cuenta, donde enfatiza donde enfatiza Mateo es que Jesús no se fue hasta que bendijo a los niños, hasta que puso la mano sobre ellos. Y eso lo vemos en el versículo 15. Dice, y después de ponerle las manos sobre ellos, se fue de ahí. No se fue de ahí hasta que los pudo bendecir. Eso es un detalle interesante. Pero vamos a ir ahorita a Marcos 10, y vamos a leer del 13 al 16. Y es la misma historia. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Aquí Marcos, o Pedro a través de Marcos, espérame un tantito que estoy poniendo el cronómetro, y saben que si no pongo el cronómetro, nos vamos como hasta las 11. Entonces esperen un tantito. Esperamos. Ya. Listo. Perdón, iglesia. ¿En qué nos quedamos? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál no, Luisito? Pedro estaba narrando, porque le acabamos de leer Marcos, pues, ¿no? Entonces, básicamente lo que enfatiza Pedro a través de Marcos es algo bien chévere. Dice, del 13 al 16, dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo, entonces enfatiza. Mateo se quedó hasta ahí. Pero Marcos dice, en verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y hay un detalle que parece insignificante, pero está bien bello, y dice, tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Eso no lo dijo Mateo. Pero Marcos nos da una referencia más. Si Jesús los pudo tomar en los brazos, es que eran bebecitos, ¿no? No solamente eran niños grandes, sino también podían ser bebecitos, pues. Y puso su mano en ellos.
Y a lo mejor parece una característica que pasa desapercibido, pero Marcos nos da esa característica que no nos da Mateo, pues. Y ahora vamos a Lucas 18, del 15 al 17. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocaran. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocaran. Al ver esto, los discípulos los reprendían, pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí Lucas enfatiza que de verdad los niños eran muy pequeñitos, ¿no? Eran chiquitos. Así como pudieron llegar niños más grandecitos caminando, pudieron llegar niños que pudo Jesús tomar en sus brazos. Pero Lucas resalta algo, dice que eran muy pequeñitos muchos de ellos, pues, ¿no? Y Lucas vuelve a resaltar una cosa. De verdad les digo que si no son como estos niñitos, entonces no van a entrar en el reino de los cielos. Si lo viéramos desde una perspectiva, una versión chilanga, tanto Marcos como Lucas dijeran de parte de Jesús: neta, 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 chicos, si no son como estos niños, olvídense de entrar al reino de los cielos. Y está chévere porque cada narrativa también deja mucho que ver de la personalidad de cada escritor, pues. Mateo era muy cuadrado, ¿no? Entonces Mateo escribió, bueno, llegaron los niños, nosotros nos enojamos, pero Jesús nos dijo: hey, calmados, si no son como ellos. Al cambio, Marcos, Pedro a través de Marcos, dijo: Jesús recalcó que teníamos que ser como esos niños. Y Lucas hizo lo mismo. Y mientras Mateo no puso un tamaño de edades, tanto Lucas como Marcos dijeron: los podía cargar en brazos. Y Lucas decía: sí, eran muy, muy, muy pequeñitos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí vamos hasta ahí bien, iglesia? Ahora, ¿por qué digo todo esto, pues? Esto es todo un contexto, pues. Ahora, en dos de estos tres evangelios, para llegar a esta historia, Jesús había hablado acerca del divorcio, había hablado acerca del matrimonio. Entonces dicen los que saben, y suena lógico, que le estaba predicando ¿a quién? ¿A quién? ¿A familias? Claro. Y si había familias, ¿qué había? Niños. Y aparte, la tradición de ellos era llevar a los rabinos a que bendijeran a los niños. Entonces dijeron: ¿qué mejor rabino que Jesús? Entonces aprovecharon el momento y fueron los papás y llevaron hacia Jesús a sus niños, pues, ¿no? Ese es otro contexto, pues, ¿no? Ahora, resalta mucho que los discípulos se enojaron. Si nos vamos al principio de este capítulo, se lo voy a leer. Dice: levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Este es el principio del capítulo en Marcos y este es el principio del capítulo en Mateo. ¿Por qué les digo esto? A ver si me puedes ayudar con el mapa, tío Sebas. Muy bien. Dice Mateo
que salió de Galilea. Ahí está el mar de Galilea. ¿Y hacia dónde se fue? ¿Recuerdan hacia dónde les dije que se fue? Hacia Judea. Dice que al otro lado del río Jordán. Está bien loco porque el mar de Galilea conecta al río Jordán con el mar Muerto. Bájale tantito, tío Sebas. Ahí va. Bájale un poquito más, otro poquito más. Esa parte, si le haces a tu lado, ándale, más para allá. Esa parte abajo de esa mar, ahí está. Eso es Judea. No tomaron Uber. ¿Están de acuerdo? Están lejitos, ¿no? Ahora, en cuanto llegaron a Judea, llegan los fariseos y le echan bulla. A ver, Jesús, dinos acerca del divorcio, a ver qué tan bueno. Y a San Jesús, diplomático. Los dejó callados y al final todos van y llevan a sus niños. Pero a Jesús. El punto de todo esto es que, ¿vieron esa gran distancia? Seguramente los discípulos estaban cansados, pues. No habían parado de chambear. Esa es una teoría. La otra teoría, dicen algunos comentaristas, es que creían hacerle el favor a Jesús. No, Señor Jesús, ¿cómo te vas a cansar bendiciendo a estos chamacos mocosos? No. Quítense de acá, dejen al maestro. Por una o por otra cosa, la idea de los discípulos se quedaba en la tierra, pues. Pero la idea de Jesús de bendecir a sus niños iba más allá. Él no iba a estar cansado para sus criaturas. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? No los escucho, ya los dormí. ¿Sí? Ok. Como lo pueden ver, la narrativa de esta solo son 3 versículos. 3 versículos, no más. Y lo extendimos un poquito más viendo el mapa, y lo extendimos un poquito más viendo las condiciones en las que llegaron ahí, lo extendimos un poquito más conociendo el contexto de lo que hizo Jesús antes de que bendijera a los niños. Pero Jesús hizo una oración que marca esta historia. ¿Alguien me puede decir cuál es esa oración clave dentro de esta historia? ¿Quién me la dice? Los que no son como niños no entran en el reino. Gracias, mi hermano Luisito. Los que no son como niños no entran en el reino de los cielos. La Real Academia define niño, es bien básico, está muy básico. Define niño como aquel que está en ¿qué? En la niñez. Entonces, órale, qué profundo me salió la RAE. Entonces me fui a la misma RAE para descubrir que era niñez. Y niñez la define como el periodo de nuestra vida que va del nacimiento a la pubertad. Y de ahí, bueno, todos los especialistas dividen la niñez que la primera, que la intermedia, que la próxima, que la larga, que de 0 a 5, que la lactancia, que la infancia. Pero bueno, la RAE sí fue muy directa y dijo, bueno, básicamente la niñez es la etapa de nuestra vida entre 0 y 12 años. Una vez viendo las lecturas tanto de Mateo, de Marcos y de Lucas, seguramente Jesús bendijo a niños de 0, ¿a cuántos? A 12 años. Eso es niñez. Fíjense que hace mucho tiempo, cuando se predicaba acerca de esto, mi papá siempre tenía una pregunta. Mi papá decía, ok, el que no sea como niño va a entrar al reino de los cielos, pero ¿qué clase de niño tiene que ser?
Y él se lo preguntaba porque, híjoles, es triste lo que voy a decir ahorita. Porque actualmente hoy hay niños que están viviendo vidas de adultos. Ya les va. Promiscuidad sexual, violencia familiar, niños en países pobres entrenados para la guerra. No nos vamos tan lejos. Niños entrenados para el narco. Niños que no conocieron infancia. Entonces la mentalidad del niño cambia, pues. Cuando hablas con un niño así, dices, tú no eres un niño. Entonces, la pregunta de mi papá siempre era, pero entonces, ¿qué clase de niño tengo que ser para entrar al reino de los cielos? La realidad es que el caminito no va por ahí, pues. Porque para ser sinceros, y es más, bíblicamente hablando, no para ser sinceros, sino bíblicamente hablando, ninguno de nosotros nacimos santos, todos nacimos pecadores. Oye, bien, pero ¿cómo? Y a veces hay papás que se indignan. No, mi hijo no es pecador. ¿Cómo va a ser pecador? Pero mire esta criaturita, y son hermosos, ¿no? Los que tienen niños chiquitos, yo que tengo a mi Julia, ay, qué cosa, es una cosa bella. Pero ahí les va una cosa tan simple. A los niños no les importa si mamá está ocupada, si papá está trabajando. Ellos, cuando quieren comer, comen. Y hacen la bulla que tienen que hacer. Y hasta que la dan a comer. A lo mejor no nos damos cuenta, pero eso se llama egoísmo. Porque cuando nacen, ellos quieren ser alimentados, ellos quieren ser cuidados, ellos quieren ser apapachados. Oye, pero Edenco, ¿cómo es que dices que mi bebé es pecador? Bueno, se lo voy a poner más fácil. Dice Birsby, bueno, déjenles cuento esto. Cuando estoy con mi Julietita y veo una pared rayada, ¿quién rayó la pared? No sé, papi. ¿Segura? Bueno, yo fui, ¿no? Dice Birsby que a los niños no necesitamos enseñarles a mentir. ¿Usted le enseña a mentir a su hijo? No, ¿va? No es un principio de entrada. Pero está el chip. Está loco, pues. Dice Salmo 51, 5, 7. Decía David, decía David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer la sabiduría. Y David se acercaba a Dios y le decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero David reconocía en el versículo 5 que él no había nacido limpio, santo, no, había nacido ¿qué? En iniquidad. Ahora, dentro de los planes del papá, está bien chévere esto. ¿Cómo va a estar chévere que mi hijo sea pecador? Pues sí, está bien chévere. Porque de no ser así, de nada serviría la obra redentora de Cristo Jesús en una cruz. Decía el pastor hace rato en la oración, nuestros niños necesitan escuchar la palabra de Dios.
Ahora, esto elimina la cuestión esta de, es que tiene que ser un niño perfecto para entrar al reino de los cielos. No. De entrada, el primer requisito es que ese niño tiene que ser pecador y todos somos pecadores, así que... ¡ting! Descripción, característica, lista. Pero entonces, ya nos dimos cuenta que los niños nacemos pecadores y todos los que estamos acá somos pecadores porque vivimos en pecado. Es parte de nuestro diseño divino porque dependemos de Jesús. Entonces, ¿cómo es ser un niño que puede entrar al reino de los cielos? Jesús no se refería a una cuestión de santidad del niño, sino una cuestión de diseño del niño, de características que tiene un niño, lo que es un niño. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, yo le voy a mencionar 4 características. Y la primera característica, cuando Jesús decía, tienen que ser como un niño para entrar al reino de los cielos, la primera característica se llama que un niño es dependiente. Y les voy a leer un fragmento de este libro, se llama Perfil de la Necesidad, y lo escribió Antonio Pérez Sobrino. Seguramente muchos no lo conocen, yo tampoco lo conocía hasta que leí este libro, pero este libro, de verdad, la primera característica de un niño es que es dependiente. ¿Y por qué es dependiente? Bueno, aquí nos va a decir él. Dice, el hombre es una criatura sumamente débil, vulnerable, dependiente, limitada y agobiada por la necesidad. ¿Te queda claro ahí? ¿Iglesia? Le sigo. Es como un pozo profundo o un abismo de necesidad. De manera que puede ser comparado a una vasija sin fondo en la que si se precipitase una cascada de agua, nunca se llenaría, porque el hombre quiere más, ¿no? El hombre es una criatura esencialmente menesterosa. Desde un punto de vista muy real, la vida es una brega por satisfacer múltiples necesidades, un sinfín de carencias básicas y profundas del individuo. Y hasta tal punto esto es así que nos atrevemos a sugerir que el humano podría perfectamente definirse como el ser que necesita. El necesitado por antonomasia, el menesteroso en grado sumo, y así somos nosotros. Y dice el autor, yo pienso que este es el rasgo que más nos caracteriza. Que somos un ser que necesita. Que somos un ser que dependemos de algo siempre. Pensémosle, lo que quieran. La necesidad del ser humano es tan grande que la única cosa o la única persona que puede solventar esa necesidad es Cristo. Y el autor dice más adelante, en medio de darse cuenta el hombre, toda esa necesidad que tiene, en medio de la tristeza, en medio de la amargura, en medio de la pobreza, etcétera, 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 el hombre sigue siendo tan orgulloso que sigue negando al Dios que lo creó.
los necesitados, negando a su creador. Pero ¿qué pasa con un niño? Él no le da pena pedir leche. Yo quiero comida, mamá, dame. Dependo de ti. No me voy a poner orgulloso. No, espérate, yo voy al refri por mi leche, mamá, no seas así. No. El niñito dice, tú dame de comer porque te necesito. Ahora van a decir muchos de ustedes, bueno, seguramente todos los animales dependen de algo. Entonces me fui a una página de National Geographic que está bastante interesante. Me encontré con un artículo. Y les voy a decir solamente 3 animalitos que no dependen de sus padres cuando nacen. El primero de ellos es la lagartija. ¿Ustedes sabían que la lagartijita agarran a sus papás, ponen sus huevecitos, los entierran y dicen, hijos, que Dios los bendiga, y se van? Santo Padre. Imagínense que le hagamos eso a nuestros hijos. Los parimos, hijo, ahí te quedas, ahí te sirve, hay leche en el refri, vámonos. Santo Dios. Ahí les doy otro ejemplo. El camaleón. Pasa la misma suerte. Eso sí, son muy precavidos porque ponen los huevos antes de invierno. Y ya que los pusieron, hijo, a la venia de Dios. Órales. Camaleoncito. ¿Ustedes se imaginaban eso, los camaleoncitos? ¿Alguien sabe eso? Ni idea. Ya les va a los últimos. Las mariposas. Y hay una mariposa en particular, fíjense lo que es esta mariposa, esto es medio ternura. Hay una mariposita en particular, una oruga en particular, que son orugas hormigueras de lunares, que llevan su polillita cerca de donde están las hormigas. Y ahí las dejan. Y las hormigas cuidan de esa polillita, de esa oruguita hasta que crecen, pues. Pero las mamás se van, por adiós. Ahí se arreglan ustedes. Y nosotros necesitamos a mamá, necesitamos a papá. Somos dependientes. Y esa es la característica del niño. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? ¿Sí? ¿No lo escucho? ¿Estamos bien? Ok, vamos con el siguiente punto. Entonces, la característica de un niño para entrar al reino de los cielos es dependiente. Otra característica es que ellos confían. Y les voy a contar una historia bien bella que tengo en mi corazón desde hace mucho tiempo. Por ahí de mi segunda juventud, primera juventud entrando a segunda, tuve la oportunidad de ir a una casa de niños con cáncer. Y me encontré una niñita como no más de 5 años, creo que tenía 4 añitos. Y me acerqué con ella y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Ana. Y le digo, ¿por qué estás aquí, Ana? Y me dijo ella, porque tengo un tumor en mi cabecita. Bueno, claro que me lo dijo así de, no, es que tengo un tumor en mi cabecita y es que me voy a morir. No me lo dijo así. Me lo dijo, tengo un tumor en mi cabecita. Le digo, vamos a orar por eso. Me dice, sí, porque yo sé que Dios me va a sanar. Oye, ¿y hay algo que se pueda hacer? Me dice, no me pueden operar porque estoy muy chiquita. Y no crean que me lo dijo así de, es que no puedo. No, lo dijo con firmeza. Sabía quién era en el que estaba creyendo. Seguramente ahorita Anita, y lo creo por fe, ha de tener unos 25 añitos seguramente. Pero ella estaba confiando.
Ella no está diciendo en ese instante, oye, Ben, ¿y será que Dios existe? Oye, ¿tú crees que la teoría de Big Bang es cierta y que por la Tierra? ¿Y qué crees si sobrevivo? No. Ella fue tajante en su fe. De hecho, cuando estuve con ella dije, pues ¿cómo oro por esta niña? Necesito fe como ella, más bien dicho. Pero de verdad, o sea, yo lo sé. Yo sé que Dios me va a sanar. Los niños confían. Ahora, ¿saben? Hay algo que me molesta cuando... Algo mucho que me molesta cuando se refiere a nosotros como cristianos, porque es que tu fe es ciega, tu fe sin bases. Nosotros creemos en algo real y en algo vivo, en algo que está comprobado científicamente, algo que es sólido, que sigue vivo y no está muerto. Eso podría ser una lección de apologética, pero ese no es el tema. Pero fíjense lo que dicen los apologetas actuales, incluso los científicos que son cristianos. Muchos científicos lo que hacen es generar teorías. ¿Saben qué es una teoría? ¿Alguien me puede decir qué es una teoría? Resumido, es un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Es decir, es una especulación que no se ha puesto en práctica. Eso es teoría. Entonces los grandes científicos que no creen en Dios buscan teorías que rayan con lo absurdo. Y dicen los apologetas hoy, para creer en lo que ellos están diciendo, se necesita más fe que creer en un Dios que me dio la vida. Está loco, ¿no? Los niños confían. Y lo hemos visto que cuando confían en la persona equivocada también pueden ser traicionados. Nuestro trabajo como padres es dirigirlos a confiar en la persona correcta. Y ese es Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Número 3. Esta me gusta muchísimo. Tío, por favor, ponme la foto de estos niños. La capacidad de asombro. Si no eres como niño que dependes, si no eres como niño que confías, si no eres como niño que tiene capacidad de asombro, igual y no se alcanza a ver muy bien estas fotos. ¿Lo alcanzan a ver más o menos? A ver, si puedes hacer así como un acercamiento, tío. Esa es una de las de 2 fotos. Les platico rápido. Por parte de mi trabajo tuve la oportunidad de ir a lugares, a comunidades muy, y cuando les digo muy lejanas, es literalmente muy lejanas, a ponerles un sistema fotovoltaico en isla para que ellos puedan tener solamente 4 foquitos, así. Y cuando les digo muy lejanas es caminos en carros, caminos en vehículos, por caminos rocosos de 4 horas. Así. Y había caminos de 12 horas caminando o en burros para llegar a esas comunidades. Es decir, literalmente no tenían lo que nosotros creemos que es todo. ¿Ven esos cachorros? Esa era la Sierra de Hidalgo, pero la montaña de la montaña para llegar a donde están esos niños.
Y cuando llegamos a supervisar su sistema fotovoltaico de esos niños, me dijeron que no, pues, no, solo tenemos 4 foquitos. ¿Cómo estaban esos niños ahí? ¿Están felices, verdad? De hecho, uno de mis compañeros que fue conmigo, casi se pone a llorar. No, cálmate. ¿Los ves llorando? No, pues no. Pues entonces. Lo que pasa es que nuestra perspectiva de felicidad es totalmente diferente. Si se nos va el internet hoy, estamos muertos hoy. ¿Están de acuerdo? Me da depresión cuando se va el internet. ¿Y ahora qué hago? Y antes que no había internet, cuando se iba la luz. Santo Padre. Pero estos niños no tenían luz desde que nacieron. Tendrán 5, 7, 6 años, 4 años. Y los anteriores que vieron estaban muy serios. Ahí, a ver si lo puedes poner, tío. Esto fue en la Sierra de Hidalgo. Bien, tío, muchas gracias. Esto fue en una comunidad pesquera en Mérida. Ahí se ven bien serios. Pero nos dijeron sus papás, ahora como ya hay luz, para pararlos de jugar. Estos no se paran, ¿no? Y ahí ven el de la derecha, ese sí, desinhibido, ¿ya vieron? Feliz. Capacidad de asombro. Literal, mis hermanos, ese proyecto solamente alimenta 4 focos de 10 watts. Y están felices porque había llegado luz a su casita. Y pueden ver las paredes de su casa. Pero ellos estaban asombrados. De hecho, hay una foto en donde está el foquito así y alguien cachó al niño así con su sonrisa. Capacidad de asombro. Salmos 8:3. Si alguien no dejaba de ser un niño, era el rey David. Y decía, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, nos has hecho un poquito menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Y tú lo haces señorear sobre las obras de tus manos, porque todo lo has puesto debajo de sus pies. ¿No les asombra que alguien tan dependiente como el ser humano pudo haber tenido el regalo de parte de Dios de controlar todo lo que tiene alrededor de él? Los animales, los recursos, y a razón de la necesidad que sale la ingeniería, ¿no? Y nos dio la capacidad de hacer puentes y diseñar computadoras y robots y bla, 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 bla. Los necesitados, ¿no? El problema de los necesitados es que se han olvidado de su creador. El problema de los necesitados es que ya no se asombran tan fácilmente. Capacidad de asombro. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Ok, vamos por el último. Esta es muy buena. Los niños son inofendibles. Y yo lo veo muy de cerca. Aquí en nuestra iglesia hay 2 piojitas, una es mija y otra azul, que se la pasan jugando siempre. Y cuando a alguien no le parece nada, se agarran el chongo y ya, dejan de jugar. Y al segundo y medio, ya se están abrazando. Inofendible.
crecemos unos 20, 30 años más, me viste feo y ya no voy a la iglesia. Santo Padre. Es que el hermano me vio feo, ya ni me pela. ¿No? ¿Y saben cuál es el problema de no ser inofendible? Que nos ofendemos. Y al ofendernos, cargamos en nuestro corazón el pecado de no perdonar. Ya lo cargamos. Este me odia, este me odia, este me odia. Y entonces se genera odio, y se genera rencor, y se genera bulla, y se genera bla, 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 bla. Proverbios 19:11, iglesia. Vamos a ver qué dice Proverbios 19:11. Ya vamos a terminar. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto. ¿Una qué? ¿Qué dice ahí? Y su gloria es pasar por alto una qué? Una ofensa. Los niños son increíbles. No, que ahora yo me llevo el balón. No, que 3 minutos después. ¿Qué onda? ¿Jugamos? Ahora le vamos a jugar. Efesios 4:32. Vamos a ver qué dice Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también ¿quién? ¿Quién? ¿Su hermano que está al lado? ¿Quién? Dios los perdonó en Cristo. Lo sé, es bien difícil. Suena fácil. Complicadísimo. Horroroso. No es fácil. Pero ahorita quiero cerrar con eso. Quiero hacer un paréntesis dentro de la conclusión. Así que cuando Jesús decía, los que no sean como estos chamaquitos, no van a entrar al reino de los cielos. No es porque la naturaleza de esos niños fuera santo, o no porque la naturaleza de esos niños fuera perfecta, sino porque el diseño de parte de Dios en un niño abarcaba estas características. Y puedo decir más, eran dependientes. Porque si no aceptamos depender de Cristo, entonces ¿para qué vas al reino de los cielos? Confía. Porque si no confías en Cristo, y es el problema de la iglesia hoy, y es el problema del mundo hoy. Puedes tener fe en una gran teoría científica, puedes tener fe en el dinero, puedes tener en tu super mejor amigo, pero está bien loco porque nada de eso es eterno. El problema es que nos desenfocamos en quien confiamos y vemos todo, menos a aquel que puede cubrir nuestra necesidad. Si no tienes capacidad de asombro, vas a llegar al reino de los cielos. Mira, qué padre. Edificios de oro, wow, qué aburrido. Mar de cristal hoy. Porque el Señor no sé. Si no te asombras, olvídate.
Ay, mira, los ángeles, ¿no? Cantando miles de millones de ángeles, aleluya. Ay, qué aburrido es, voy a dormir. Si no te asombras, olvídate. Inofendible. Pa' pronto, si no perdonaste, olvídate de entrar al reino de los cielos. Se acabó el asunto. Y sí, es difícil. Esta historia tiene dos vertientes. Una que casi no se ve y casi no la toqué. Nos muestra cómo los padres llevaron a sus hijos delante de Jesús. ¿Nos dimos cuenta? Todos los padres, o muchos de ellos, entonces trajeron a algunos niños a Jesús para que pusieran las manos sobre ellos y oraran. Y los discípulos los reprendieron. Hay unas versiones en que especifica directamente que entonces los padres llevaron a los hijos directamente. No fueron solos. Había una conciencia en el corazón de los padres que lo mejor que podían hacer en ese instante era llevar a sus hijos a los pies de Cristo. ¿Se acuerdan que les hablaba de la niñez que vivimos en estos tiempos? Promiscuidad, guerra, violencia familiar, narco, bla, 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 bla. Hoy como papás tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos al lugar correcto. No con el vecino que lo cuide, no con YouTube para que lo eduque. El lugar correcto se llama, díganmelo ustedes quién es. Cristo. Y si no lo hacemos, el día que Cristo venga, va a decir, ¿qué hiciste con Victoria y con Julieta? Es una responsabilidad que como padres tenemos que asumir. Porque entonces no importará si nuestros hijos tienen una super, hiper, mega carrera, estudiaron en el MIT, en Harvard, en Oxford, tienen el mejor carro y las mejores casas, entonces no importará nada de eso, porque todo eso habrá sido finito. Y nunca, nunca habrá conocido lo eterno. ¿Estamos claros, iglesia? Y una segunda vertiente nos muestra, la primera vertiente nos muestra como padres delante de Jesús. Y la otra vertiente nos muestra como hijos delante de Jesús, como esos niños. Como esos niños que fueron llevados a los pies de Jesús. Y entonces las preguntas son, ¿de quién dependemos hoy? ¿En quién estamos confiando hoy? Preguntémonos hoy, ¿soy inofendible? ¿Todavía tengo la capacidad de asombrarme? Hagamos un checklist y pongámoslos en las manos de papá. Porque si uno de esos no chequea, tenemos que poner a hacer algo en nuestras vidas delante de papá. La pregunta general es, ¿hoy cada uno de nosotros somos como niños? Y quiero cerrar con esto. Vamos todos a leer Isaías 53, del 3 al 9. Y tío, no sé si está tío aún, sí está ya tío. Nada más ayúdame con el piano, tío, antes de orar.
soy hijo de Dios. Isaías 53, 3 al 9. ¿Lo tienen todos? Ahí donde están sentaditos, ayúdenme a leerlo. La última característica que les decía era, ¿somos inofendibles? Edén, pero eso está bien complicado. Bueno, dice el versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentaron aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Su misma creación negando al Creador, su misma creación escupiéndole al Creador, su misma creación. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre ¿quién? ¿Sobre quién? Sobre Él. Y por sus heridas hemos sido ¿qué? Sanados. ¿Y te enojas porque no te habló un brother? ¿Te enojas porque no estás de acuerdo con algo? ¿Te enojas porque no piensan igual que tú? Cuando lo ponemos delante de la mesa de Cristo, Él todo lo despedaza. Porque bien pudo haber dicho Jesús, los creé y todavía me vienen con estas cosas. ¡Órale! Con un dedo. No dijo eso. No lo dijo. Aquí estoy. Si se trata de darle paz a mi creación, yo me encargo. Si se trata de sanar sus corazones, yo me encargo. Pero Jesús, mira lo que, imagínense sus ángeles. Jesús, pero todo lo que te han hecho estos cuates, tranquilos, yo me encargo. Y cuando estaba con esos niños dijo, los que no sean como estos niños. No porque no sean pecadores, sino porque dependen de mí, porque confían en mí, porque están asombrados de mí. Y porque no se ofenden, saben perdonar. Vamos a orar, iglesia. Vamos a preguntarnos cómo está nuestro corazón hoy delante de Papá. Y digámosle esta tarde, Señor, yo quiero ser como un niño. Papá, qué difícil. Porque cuando crecemos, perdemos esa perspectiva. Ya no es tan fácil. Ya vemos otras cosas, ya vemos otras necesidades. Entonces buscamos depender de ti, pero a veces se necesita dinero, se necesita trabajo y nos cuesta. A veces buscamos confiar en ti, pero cuando vemos un camino y un túnel muy oscuro y no vemos esa luz, nos ahogamos. Señor,
Señor Jesús, a veces ya no nos sorprenden las cosas, cuando deberíamos de sorprendernos por cada día que nos levantamos y podemos exhalar y ver la luz del sol, pero se han vuelto tan monótonas. Y a veces somos tan sensibles que nos ofendemos por todo. Y nos olvidamos de que tú moriste en esa cruz para darnos vida y para darnos paz, para poder depender de ti, para poder confiar de ti, para poder asombrarnos en ti y para poder saber que aunque los que están en nuestro lado nos van a traicionar, tú no nos vas a fallar. Haznos como niños todos los días, porque queremos estar ahí contigo. Gracias, papá. Tú conoces cada corazón en este lugar. Tú conoces cada corazón en cada una de tus iglesias que forman tu cuerpo, Dios. Abrázanos y guíanos. Porque si tú no nos guías, papá, estaremos perdidos. Y si tú no nos cuidas, entonces estaremos totalmente desprotegidos. Gracias, papá, por todo. En el nombre de Jesús.